Hace miles de años, cuando las civilizaciones aún no conocían la rueda de hierro y los reinos eran solo clanes dispersos, la tierra rebosaba de violencia. Los textos sagrados describen aquellos días como una época donde la corrupción, la arrogancia y la sangre marcaban cada amanecer. El aire mismo parecía cargado de pecado. Las ciudades primitivas levantaban altares a falsos dioses, sacrificando vidas humanas como ofrenda. La humanidad había perdido el vínculo con su Creador. Según el relato bíblico, Dios miró a la humanidad y vio que toda carne se había corrompido. Pero entre los hombres, uno vivía con integridad. Noé, hijo de Lamec, descendiente de Set. Mientras el mundo se hundía en su propia oscuridad, Noé cultivaba la fe. En su corazón aún ardía el fuego de la obediencia. Era un faro en una era de sombras. Una noche, mientras el viento soplaba desde el este, Noé escuchó lo imposible. No fueron palabras humanas, sino un llamado profundo, resonando desde el alma. El anuncio del fin. Dios le reveló que destruiría la tierra con un diluvio que borraría toda vida. Pero también le dio una instrucción: construir un arca, un refugio donde la semilla del mundo sería preservada. El arca debía medir 300 colos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Una obra monumental para un solo hombre, imposible para su tiempo. Noé sabía que cada golpe de martillo sería una declaración de fe ante un mundo que lo llamaría loco. Pero no dudó. La fe no razonaba, obedecía. Los días se convirtieron en años. La construcción del arca se levantaba como una montaña de madera sobre el polvo. Los hombres del pueblo lo ridiculizaban. Se burlaban de su advertencia sobre una lluvia que jamás habían visto caer del cielo. Pero cada tabla colocada era una oración, cada clavo una esperanza. A medida que el arca tomaba forma, un cambio comenzó a sentirse en el aire. Los vientos eran más fríos, las nubes más densas, los animales inquietos migraban en direcciones inexplicables. El cielo parecía prepararse. Noé sabía que el tiempo se acercaba. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba, una voz volvió a hablarle. El tiempo ha llegado. El cielo se oscureció con un rugido que estremeció la tierra. Noé alzó la mirada y la primera gota cayó sobre su rostro. Era el principio del fin. El sonido del agua se convirtió en un grito. El suelo se partió, los ríos se desbordaron y el cielo abrió sus compuertas. Dentro del arca Noé selló la última puerta. Afuera, el mundo gritaba. Adentro, el silencio era sagrado. La humanidad había sido juzgada. El cielo, ennegrecido como ceniza ardiente, descargó su furia. Rayos, truenos y vientos arrancaban árboles de raíz. Las aguas brotaban no solo del cielo, sino del suelo mismo, como si la tierra llorara su condena. Durante 40 días, el mundo fue tragado por su propio pecado. El arca, hecha de madera de gofer, resistía los embates de un océano sin nombre. En su interior, el arca era un universo contenido. Animales de cada especie, rugiendo, respirando, temblando. El olor de la madera mojada se mezclaba con el aliento de vida. Las vigas crujían como huesos. Afuera, el mundo moría. Adentro, la creación latía. La fe de Noé era la única brújula. Después del 40º día, el rugido cesó. El viento se detuvo. Solo el golpeteo del agua contra la madera rompía el silencio. El diluvio no solo había limpiado la tierra, también había dejado una herida en el alma de los sobrevivientes. Noé miró al horizonte y no vio nada. Ni tierra, ni cielo. Solo un vacío azul. Los días se volvieron semanas.
Noé esperaba una señal. El sol reaparecía débil, cubierto por velos de nubes. Cada amanecer era igual, inmóvil e infinito. ¿Había sido olvidado por Dios? El tiempo se volvió invisible. Noé ya no contaba los días. Los alimentos escaseaban, las tensiones crecían. El silencio pesaba como piedra. Pero incluso en la desesperanza, una chispa de fe seguía encendida. Al cabo de 150 días, el arca se detuvo. Un golpe seco, profundo, resonó en la madera. Noé comprendió. El arca había tocado algo sólido. La Biblia lo llama los montes de Ararat. La tierra volvía a respirar. Noé abrió una pequeña ventana en la parte superior del arca y liberó un cuervo. Voló en círculos, pero no encontró dónde posarse. Después, soltó una paloma. La primera regresó cansada. La segunda volvió días después, con una hoja de olivo en su pico. Era el símbolo más poderoso que un hombre podía recibir. La vida había vuelto a la tierra. Al abrir las compuertas del arca, el aire fresco golpeó los rostros de los sobrevivientes. Bajo sus pies, el suelo aún húmedo exhalaba vapor y esperanza. Noé descendió, arrodillándose sobre la tierra. El mundo había sido purificado, pero aún faltaba una última revelación, un pacto que cambiaría para siempre la relación entre Dios y los hombres. La tormenta había terminado, pero algo nuevo estaba por comenzar. Mientras las nubes se abrían, una luz multicolor se desplegó sobre los cielos del monte Ararat. ¿Qué significaba aquel arco de fuego y agua? ¿Un adiós o una promesa eterna? El sol se alzó por primera vez sobre un mundo lavado por la misericordia. La tierra olía a barro fresco y renacimiento. Los animales salían del arca lentamente, temerosos, como si la tierra misma fuera un misterio nuevo. Noé los observaba con lágrimas contenidas. Su misión había terminado, pero su propósito apenas comenzaba. Lo primero que hizo Noé al pisar la tierra fue construir un altar. Sobre él ofreció sacrificios de agradecimiento. El humo ascendió hacia el cielo como una plegaria silenciosa. En ese instante, la divinidad respondió con un gesto que marcaría para siempre la historia humana. De entre los últimos restos de la tormenta, apareció una visión imposible, un arco de 7 luces extendiéndose de oriente a occidente. Era más que un fenómeno natural, era un pacto. La promesa de que nunca más las aguas destruirían toda vida, el primer símbolo de esperanza entre Dios y el hombre. Dios habló en el corazón de Noé. Este es el signo de mi alianza. Cuando vea el arco en las nubes, recordaré que no volveré a destruir la tierra por las aguas. Desde entonces, cada arco iris es un recordatorio de ese momento, el día en que la humanidad volvió a ser digna de comenzar de nuevo. Con el paso de los días, la tierra floreció nuevamente. Los ríos corrieron limpios, los árboles brotaron, los animales se multiplicaron. Era como si la creación misma respirara en paz, pero en los corazones humanos, el olvido comenzaba a germinar de nuevo. Noé y su familia poblaron las nuevas tierras. El hombre se extendió nuevamente por los valles y montañas. De sus hijos surgirían los pueblos, las lenguas y las culturas del mundo antiguo. Sin embargo, con el paso de los años, la fe comenzó a fragmentarse. El ser humano volvió a mirar más al suelo que al cielo. Un día, Noé cultivó una viña. El fruto de la tierra, símbolo de vida, se convirtió también en su debilidad. La embriaguez lo hizo tropezar con su propia humanidad. Era el recordatorio de que incluso los elegidos no eran perfectos. El mundo había cambiado, pero el corazón del hombre no tanto. Cada vez que las lluvias volvían, el pueblo recordaba la historia de Noé.
El arco en el cielo era una advertencia silenciosa. Dios cumple sus promesas, pero también observa. El pacto no era solo misericordia, también era responsabilidad. El mundo había sido salvado, pero la historia de la humanidad apenas empezaba a escribirse. ¿Podría el hombre mantener viva la promesa o volvería a desafiar al cielo? El diluvio había limpiado la tierra, pero no el corazón del hombre. Desde las montañas del Ararat, 3 linajes nacerían y poblarían el mundo. ¿Podría una humanidad reconstruida evitar los mismos errores del pasado? El viento soplaba suave entre los valles del Ararat. Noé miraba a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y veía en ellos el futuro de toda la raza humana. De sus manos se levantarían aldeas, ciudades, lenguas y civilizaciones, pero también divisiones, orgullo y guerras. La historia comenzaba otra vez. Los hijos de Noé comenzaron a explorar la tierra fértil que el diluvio había revelado. Sem caminó hacia el oriente, donde nacerían pueblos sabios y espirituales. Cam viajó al sur, hacia tierras cálidas, donde surgirían imperios de fuerza y esplendor. Jafet siguió el norte, hacia montañas y mares, donde habitarían los pueblos de la expansión y el comercio. Con el paso de los años, la descendencia de Noé creció. El arco iris aún brillaba sobre los campos, pero el recuerdo de su significado comenzó a diluirse. El hombre volvió a creer que su poder era propio. Los altares a Dios fueron reemplazados por torres de orgullo. En una de las noches de su vejez, Noé cayó dormido tras beber del vino de su viña. Cam, su hijo menor, lo vio y se burló de su desnudez. Sus hermanos, Sem y Jafet, lo cubrieron con respeto. Cuando Noé despertó, pronunció palabras que marcaron generaciones. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será. Así nació una herida ancestral entre los pueblos. Pasaron los siglos, los descendientes de Sem, Cam y Jafet se dispersaron por toda la tierra. En sus nombres se esconden los orígenes de reinos y culturas. Asiria, Egipto, Canaán, Grecia. Cada uno llevaba en su sangre la herencia del arca y la semilla del conflicto. En la llanura de Sinar, un pueblo unido por una sola lengua tuvo una idea. Construyamos una torre que llegue al cielo. Querían grabar su nombre en las alturas, no el de su creador. El espíritu del diluvio no había desaparecido, solo cambiado de forma. El cielo observó aquella torre y descendió. Confundió sus lenguas, dispersó a los hombres por toda la tierra. La torre nunca fue terminada. Era el recordatorio de que la unión sin humildad termina en ruina. El hombre había sobrevivido al agua, pero no a su propio orgullo. Entre los pueblos dispersos, aún se contaban historias antiguas. Historias de una gran barca, de una familia salvada y de un arco en el cielo. Leyendas que viajaron por el tiempo hasta las civilizaciones del futuro. El arca se había perdido, pero su eco seguía vivo. El pacto de Noé había dado origen a la nueva humanidad. Pero una nueva pregunta se alzaba con fuerza. ¿Volvería Dios a intervenir cuando el hombre olvidara otra vez su promesa? Miles de años después del diluvio, el agua ya no cubría la tierra, pero su historia seguía flotando, contada por civilizaciones que jamás se conocieron entre sí. ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos compartan la misma memoria de un arca y un gran diluvio? Desde las selvas de América hasta las montañas del Himalaya, el recuerdo del gran diluvio aparece una y otra vez. Los antiguos relatos de los sumerios, los mayas, los hindúes y los griegos hablan de una inundación enviada por los dioses para limpiar la tierra. Cada versión cambia los nombres, pero la esencia es la misma. La humanidad fue castigada por olvidar su origen. En la antigua Mesopotamia, siglos antes de que se escribiera el Génesis, se narraba la epopeya de Gilgamesh. En ella, un sabio llamado Utnapishtim recibe una advertencia divina.
construir un barco para salvar la vida de hombres y animales. El paralelo con Noé es asombroso. ¿Coincidencia o testimonio compartido de un mismo suceso ancestral? Durante milenios, exploradores y peregrinos han buscado los restos del arca en los montes de Ararat, en la actual Turquía oriental. Algunos aseguran haber visto su silueta bajo el hielo. Otros relatan maderas antiguas petrificadas, a más de 4.000 metros de altura. Ninguna prueba ha sido definitiva, pero la leyenda persiste, indestructible como la fe que la originó. En los códices mayas se habla del gran cataclismo, un mar que devoró la tierra. En los Andes, los quechuas narran que solo un hombre y su familia escaparon en una caja flotante. En las tribus del norte, se cuenta que una gran canoa salvó a los primeros ancestros. ¿Cómo podían saberlo si jamás escucharon la historia de Noé? En muchas culturas, el agua es más que un elemento, es el juicio de los dioses. En India, Vishnu se transforma en pez para salvar la creación. En Grecia, Zeus envía una lluvia eterna para purificar al mundo. La humanidad parece recordar, en todos los idiomas, el mismo miedo y la misma esperanza, el poder del agua para destruir y renacer. A mediados del siglo XX, expediciones soviéticas, turcas y estadounidenses afirmaron haber encontrado fragmentos de madera antigua en el Ararat. Análisis posteriores indicaron que pertenecían a árboles extintos. Aún así, la ciencia no puede negar algo. Hubo un gran diluvio. Las capas geológicas muestran rastros de una inundación global ocurrida hace más de 7.000 años. Tal vez el arca no fue solo una embarcación, sino una metáfora, un símbolo del renacer, del instinto humano de proteger la vida ante el caos. Cada cultura en su lenguaje recuerda la misma lección. Cuando la oscuridad lo cubre todo, la esperanza siempre flota. Aún hoy, en el siglo XXI, las expediciones al Ararat siguen. Cada año nuevos exploradores suben buscando el mismo sueño, hallar el arca. Tal vez nunca la encuentren físicamente, porque el verdadero arca no está en una montaña, sino en la memoria del alma humana. La historia de Noé trascendió su tiempo y se convirtió en una huella universal. Pero su legado aún esconde algo más profundo. ¿Y si el arca no fue el final, sino el inicio de un nuevo llamado divino? Muchos creen que el arca fue solo una historia de salvación, pero entre las líneas del Génesis, los arqueólogos y teólogos han descubierto algo más, una herencia espiritual y simbólica que podría explicar el propósito del diluvio y del propio ser humano. Durante siglos, la figura de Noé fue vista como la de un simple superviviente. Sin embargo, en los textos más antiguos, su historia se presenta como una alegoría, el paso de una humanidad corrupta hacia una nueva era de conciencia. El arca no solo preservó cuerpos, también preservó el alma de la creación. Las medidas dadas por Dios, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, no eran arbitrarias. Estudiosos modernos sugieren que escondían proporciones sagradas similares a las del Templo de Jerusalén y la geometría divina. El arca era más que una nave, era una réplica simbólica del universo ordenado por Dios. Noé no era un guerrero ni un sabio, era un hombre común elegido por su pureza interior. El mensaje detrás de su historia es que el mundo puede cambiar no por la fuerza, sino por la fe. El arca se construyó con madera, pero se sostuvo con esperanza. En las antiguas culturas, el agua representa la destrucción, pero también la purificación. Cada gota del diluvio simbolizaba el juicio, pero también el renacer. El mensaje de Dios no fue el fin, sino la oportunidad de empezar de nuevo con un corazón limpio. De los hijos de Noé surgirían pueblos que con el tiempo formarían las civilizaciones que escribieron la historia humana. El legado del arca no solo fue biológico, fue espiritual. El eco del pacto se escondió en los mitos, en las leyes morales y en la necesidad del hombre de buscar lo divino. El arco iris no solo fue una señal en el cielo, sus 7 colores simbolizan las etapas del alma, la luz que emerge después de la oscuridad. Cada vez que aparece, recuerda al hombre que la misericordia divina aún vigila al mundo. Algunos investigadores aseguran que el relato de Noé marcó la base moral de la humanidad, la idea del castigo divino y la redención.
Inscripciones antiguas halladas en tablillas, templos y tumbas confirman que el eco del diluvio cruzó milenios y religiones. El arca no solo fue un símbolo religioso, fue un lenguaje compartido entre civilizaciones. Si el arca representó el refugio de la vida, tal vez su mensaje más profundo sea que cada ser humano puede construir la suya. Un espacio de fe en medio del caos. Un lugar interior donde la esperanza no se ahogue, aunque el mundo entero lo haga. Esa quizá fue la verdadera intención de Dios. El arca desapareció en la historia, pero su legado sigue vivo en cada cultura, en cada símbolo y en cada alma que busca un propósito. ¿Podría la humanidad volver a necesitar un nuevo arca en nuestros tiempos modernos? Durante siglos, muchos pensaron que el arca era solo una leyenda, pero en las montañas más remotas del planeta, exploradores, arqueólogos y satélites modernos han encontrado rastros que podrían cambiar la forma en que entendemos la historia de la humanidad. En lo más alto del monte Ararat, en la actual Turquía, el hielo oculta un secreto milenario. Desde el siglo XIX, expediciones de soldados rusos, exploradores chinos y científicos occidentales han reportado estructuras de madera petrificada bajo la nieve eterna. Muchos creen que ese es el reposo final del Arca de Noé. En 1914, un piloto ruso afirmó ver desde el aire una forma gigantesca semienterrada en el hielo. Décadas más tarde, imágenes de satélite confirmaron la presencia de una estructura con medidas sorprendentemente cercanas a las descritas en el Génesis. ¿Coincidencia o evidencia tangible del mito? La comunidad científica permanece dividida. Unos aseguran que la historia del diluvio fue una adaptación de catástrofes antiguas, como la inundación del Mar Negro hace más de 7.000 años. Otros sostienen que, sin importar su literalidad, el relato de Noé refleja una verdad universal. La humanidad siempre busca redención frente a su propia destrucción. Geólogos han hallado rastros de sedimentos marinos en desiertos, fósiles oceánicos en montañas y capas de lodo que datan de la misma era en distintas partes del mundo. Estos hallazgos alimentan una hipótesis inquietante, que hace miles de años la Tierra realmente sufrió un cataclismo de escala planetaria. Nuevas interpretaciones sostienen que el arca pudo haber sido más que un barco, un mecanismo simbólico o incluso tecnológico, capaz de preservar información genética o conocimientos antiguos. Algunos investigadores comparan su estructura con los principios de la biotecnología moderna y el ADN, una nave de vida codificada en madera y fe. Exploraciones recientes con drones térmicos y escáneres LIDAR han detectado cavidades en el Ararat con temperaturas distintas al entorno. Algunos creen que adentro hay cámaras selladas desde hace milenios, pero hasta hoy ninguna expedición ha logrado ingresar con seguridad. El misterio sigue esperando bajo el hielo, como si el monte mismo lo protegiera. Estudios de ADN mitocondrial sugieren que la humanidad actual desciende de un pequeño grupo de antepasados comunes sobrevivientes a un evento cataclísmico global. Coincidencia o no, las fechas coincidan con los relatos antiguos de un gran diluvio. La ciencia, sin quererlo, parece acercarse a la Biblia. Tal vez el arca de Noé nunca fue solo madera flotando en las aguas, sino el símbolo de un conocimiento ancestral que la humanidad ha estado redescubriendo con la ciencia. El mensaje parece claro. No importa cuánto avancemos, seguimos buscando refugio frente a nuestras propias tormentas. Los satélites continúan registrando señales anómalas en el monte Ararat, pero la pregunta que más inquieta a los investigadores no es si el arca existió, sino qué podría significar su reaparición para el mundo actual. Miles de años después del diluvio, el mundo parece repetir la historia. La corrupción, las guerras, la avaricia y el desequilibrio ambiental vuelven a inundar la tierra. ¿Y si el verdadero arca de Noé no fuera una nave perdida, sino una advertencia para el presente? Cada generación ha tenido su propio diluvio.
no de agua, sino de caos, miedo o indiferencia. Las ciudades se ahogan en ruido, el aire se contamina, los corazones se enfrían. Y en medio del desastre, el mensaje de Noé resurge: construir un refugio espiritual antes de que el mundo se hunda otra vez. El arca, en el presente, ya no se levanta con madera y brea. Hoy se construye con compasión, amor y conciencia. Cada acto de bondad, cada intento de preservar la vida, se convierte en un tablón más del nuevo arca. La humanidad sigue teniendo la oportunidad de salvarse si decide remar hacia la luz. Los informes sobre el cambio climático, el deshielo polar y el aumento de los mares parecen ecos de las antiguas advertencias divinas. Tal vez el diluvio nunca fue un castigo, sino un espejo que Dios dejó para recordarnos lo que sucede cuando olvidamos cuidar la creación. Cada arcoíris que aparece es una firma luminosa, una promesa que todavía se cumple. El pacto sigue vivo, aunque el mundo lo haya olvidado. El cielo habla, y su mensaje es claro. Mientras haya esperanza, el arca no se hundirá.